Sí. Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo con nuestra sesión del día de ahora. Y pues los saludo eh, alegre de que sigan perseverando en su catequesis de preparación para los sacramentos. Rápidamente, antes de comenzar con nuestro tema en forma, ¿alguien hizo la tarea? ¿Alguien leyó las páginas 7, 8 y 9 de su catecismo? 9, creo que elegí hasta la 9, ¿verdad? ¿O 10? Hasta la 10. ¿Alguien leyó su catecismo 8, 7, 8, 9 y 10? ¿De qué trataba? ¿Qué decía? A ver. De... Yo no pude porque apenas ayer a mí me entregaron el libro. Ok, Antonio, ¿qué leíste tú en las páginas 8, 9 y 10 de tu catecismo? Sobre qué es la Pascua. Sobre qué es la Pascua. ¿Y qué descubriste acerca de qué es la Pascua? La Pascua es para recordarnos de aquella noche cuando Dios pasó por los egipcios para liberarnos de su pueblo. Perfecto, muy bien. Perfecto, es recordar ese momento en el cual Dios, por medio de Moisés, libera al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? De la esclavitud que estaba viviendo en Egipto, y eso es lo que recordamos como la Pascua, ese momento de salvación, ese momento donde por medio de las aguas, se abren las aguas y se hace o se termina, llega ese momento de la salvación, ¿no? Al momento de que Dios abre las aguas y por medio de las aguas, al final de cuentas Dios termina salvándonos, ¿verdad? Entonces, un dato interesante que hoy vamos un poquito a meditar, cómo milagrosamente por las aguas el pueblo de Israel nace a una vida nueva, ¿no? También habla de un alimento. ¿Alguien se acuerda de qué alimentos habla? Sí, ¿de cuál es, Jennifer? Habla de una pasta de hierbas secas y de un pan de levadura, del cordero y de la copa de vino. Perfecto, entonces nos habla de la copa de vino, nos habla de esos alimentos, del cordero que también tuvieron que comer, del pan sin levadura, y todo eso pues para salir a prisa, todo lo que comieron antes de salirse. Muy bien, también nos habla de qué otra parte. Habla de un lugar donde Jesús mandó a uno de sus apóstoles a preparar la cena. ¿De qué lugar habla? A ver, ¿quién dijo yo? ¿De qué lugar habla también estas páginas? Más adelantito nos habla de un lugar. ¿De qué lugar habla? ¿Sí? Del templo. Nos habla del templo y cómo estaba conformado anteriormente, ¿qué? El templo, ¿da? Y dónde estaba o dónde se encontraban los corderos para sacrificios. ¿De acuerdo? Muy bien. Hoy vamos a comenzar entonces con nuestros puntos del Yucat, y estos puntos comienzan hablándonos acerca de que si hay una lógica interna que vincule entre sí los sacramentos. ¿Cuál sería la traducción a esta pregunta? ¿Existirá algo que internamente vincule a los sacramentos? O sea, ¿habrá algo que diga, esto une a todos los sacramentos?
¿Ustedes qué dicen? Brandon, te escuchamos. Es el encuentro, es que todos los sacramentos en sí tienen un encuentro con Dios. Exactamente. ¿Qué es lo que vincula a todos los sacramentos? Es que todos los sacramentos nos vinculan, nos hacen que nos encontremos con Cristo, ¿verdad? Porque de hecho la definición de sacramento que hace poquito habíamos anotado era precisamente esa, ¿no? La de que un sacramento es un punto de encuentro con Cristo. Y así efectivamente el Yucat nos empieza a hablar acerca de los sacramentos diciéndonos lo siguiente: todos los sacramentos son un encuentro con Cristo, un punto de encuentro con Cristo, que es el mismo el sacramento original. Ojo, y observen aquí esta parte de aquí. Un sacramento es un punto de encuentro con Dios. Un sacramento, entonces, es aquel que me acerca a Dios. Y nos dice que el sacramento original, el cual es el vínculo de todos los otros sacramentos, es el mismo Cristo. Es decir, Jesús mismo es el sacramento original. ¿Por qué decimos que Jesús mismo es el sacramento original? Porque podemos decir que Jesús nos alcanza lo inalcanzable. Jesús hace posible que nos podamos encontrar con Dios. Por eso el primer sacramento o el sacramento original de todos es el mismo Cristo, porque Cristo mismo es el que nos hace que nos encontremos con Dios. Jesús es el que revela a Dios. Jesús es el que termina acercándonos completamente con Dios. De hecho, la cruz o Jesús crucificado, precisamente algunas canciones, algunos poemas mencionan que los brazos extendidos pues representan a toda la humanidad. Ese Jesús que abraza a toda la humanidad con sus brazos extendidos y que vincula el cielo con la tierra. Es decir, nos lleva de la tierra hacia el cielo. Es Jesús mismo considerado como el sacramento original. Es decir, el vínculo de todos los sacramentos es precisamente ese encuentro con Dios y que Jesús mismo es el primer sacramento. Jesús como humano, ese niñito Dios, es el primer sacramento original. Nos dice también el Yucat que eh, que los sacramentos, que hay sacramentos distintos y estos sacramentos, volvemos a repetir, son puntos de encuentro. Existen citas bíblicas, si nosotros por ahí le damos una leída a nuestra Biblia, nos podemos encontrar que un sacramento es, o podemos traducirlo también como ese dejarse tocar de Dios. Es decir, en la Biblia hay una historia muy interesante que nos hace recordar que es un sacramento. Esta historia es un momento donde había una mujer, le llaman la mujer hemorroísa, porque era una mujer que dice que había gastado todo su dinero, eh, tratando de recuperar su salud, que ya había gastado bastante dinero y que no encontraba solución para su salud. Y resulta que decide ir con Jesús. Pero tenía tanto miedo de acercarse con Jesús y dice que termina pensando para sí misma, decir, híjole, yo no me atrevo a decirle a Jesús que me toque. Y entonces dice, aunque sea, yo sé que Jesús me puede sanar, aunque sea, si toco, aunque sea poquito, el borde de su manto. Dice entonces que la mujer decide tocar a Jesús y el borde de su manto, y es donde sucede el milagro, ¿no? Y un sacramento, podemos decir que es ese dejarse tocar por Dios. Es nosotros que nos damos la oportunidad de tocar a Jesús. Vamos a leer la cita bíblica
de la mujer hemorroísa que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 34. Entonces, a ver, vuelvo a leer, vamos a leer Mateo en el capítulo 5, versículo del 21 al 34, que repito, se llama la mujer hemorroísa. Y dice así, a ver, déjenme, Mateo 5, permítanme poquito, perdón, la cita bíblica no es esa, pareciera. Ahí voy, ya se me perdió la cita bíblica. Y entonces, esta cita bíblica nos recuerda lo que es un sacramento. Repito, esa oportunidad que nosotros tenemos de encontrarnos con Dios a través de un sacramento. Perdón, es Marcos 5, 21 al 34. Dice lo siguiente. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verle cae a sus pies y le suplica con insistencia diciendo: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿está viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, repito, nos recuerda que el sacramento es ese encuentro en el cual yo puedo tener la oportunidad de tocar a Dios, la oportunidad que tengo de tocar aunque sea el manto de Dios, aunque sea un poco de lo que Él nos ha dejado. Entonces, hoy esta cita bíblica también nos recuerda que un sacramento es ese poder tocar a Dios. También los sacramentos nos dice aquí, más adelante dice, es el vínculo con Dios. Y los sacramentos, además, dice que se dividen en tres tipos. Los sacramentos se dividen en tres tipos. Sacramentos, dice, hay sacramentos de la iniciación, es decir, que introducen en la fe: bautismo, confirmación y Eucaristía. Dice, hay sacramentos de curación, penitencia y unción de los enfermos, y hay sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, llamado matrimonio y orden. Dice también, dice que el bautismo nos vincula a Cristo, que la confirmación nos concede su Espíritu Santo, que la Eucaristía nos hace uno con Él, la penitencia nos reconcilia con Cristo. Mediante la unción de los enfermos es Cristo quien cura, fortalece y consuela.
En el sacramento del matrimonio, Cristo promete su amor en nuestro amor y su fidelidad en nuestra fidelidad, mientras que el sacramento del orden, los sacerdotes son capacitados para perdonar pecados y celebrar la Santa Misa. Un dato interesante que el día de ahora nos da el Yucat es la división de los sacramentos. Entonces, volvamos nuevamente, ¿no? Los sacramentos, puntos de encuentro con Dios. Cristo es el sacramento original. Un sacramento me permite a mí tocar a Jesús. Un sacramento me permite vincularme con Cristo, me permite recibir al Espíritu Santo, me hace uno con Jesús, me hace que me reconcilie con Dios, hace que me fortalezca, que me cure. Dios nos muestra su amor y su fidelidad y también, pues, algunas personas que reciben el orden sacerdotal, pues Dios les concede la gracia de que se nos perdonen nuestros pecados y que celebren la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Entonces, un sacramento no solamente es un evento social, no solamente un sacramento, aquí quiero un poquito dejar claro que un sacramento no es un evento social. Es decir, un evento no es una fiesta, así como social, ¿no? Donde lo más importante es que me hagan la fiesta después del sacramento. Hay personas, por ejemplo, que deciden no casarse. ¿Por qué situación? Porque no tienen dinero para la fiesta. Hay personas que deciden no hacer su confirmación porque no tenemos dinero para la fiesta. Hay personas que deciden no hacer su primera comunión porque no tenemos dinero para la fiesta. Hoy quiero decirles que un sacramento no es un evento social, que recordemos que el evento, que los sacramentos son encuentros con Cristo, es encontrarme con Él, como en el pasaje de los discípulos de Emaús, donde Jesús se encuentra con aquellos discípulos, con unos discípulos, estos discípulos no lo reconocen y al momento de que Jesús parte el pan, es decir, que celebra la Eucaristía, se dan cuenta de la presencia de Jesús en medio de estos discípulos. Entonces, hoy debemos de recordar lo que también no es un sacramento. Un sacramento no es un evento social. Tengo una pregunta para ustedes, quien guste contestarla. ¿Cuál comunión es la más importante? ¿Nuestra primera comunión o nuestra segunda comunión? A ver, los escucho. ¿Cuál, Chuy? Las dos. Las dos. Selene, ¿tú qué dices? La primera. La primera. Antonio, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la más importante? ¿La primera comunión o la segunda comunión? Ya Chuy dijo que las dos, Selene dijo que la primera. Karen, ¿tú qué dices? La primera. Dice Karen que la primera. ¿Y cuál es más importante? ¿La segunda comunión o la tercera comunión? A ver, ¿cuál es más importante? ¿Nuestra segunda comunión o nuestra tercera comunión, Jennifer? La segunda. La segunda, que es más importante que la tercera. ¿Y cuál es más importante, la tercera o la cuarta comunión? La tercera. La tercera, Karen, ¿tú qué dices? La tercera. La tercera. Kevin, ¿tú qué dices? ¿La tercera o la cuarta? Selene, La tercera. la tercera. ¿Y cuál es más importante, la cuarta comunión o la quinta comunión? La cuarta. La cuarta. La cuarta. La cuarta. ¿Por qué la anterior es más importante que la última? Porque si una no haces otra. Si una no haces otra. A ver. ¿Por qué es más importante la anterior que la última? ¿Antonio? Porque siempre por no
siempre por algo se empieza a hacer como si empiezas o cuenta, como si cuentas del 1 al 10, pues es más importante el 10, porque por esa, y por eso empezaste. A ver, ahora voy a cambiarles un poquito la pregunta. ¿Qué imaginemos tu mamá o tu papá posiblemente te han dicho o hace mucho tiempo, posiblemente, y espero que sí, que así sea en Dios, te dijeron un te amo hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo, cuando tú naciste, estoy seguro que tus papás te decían te amo, te quiero y muchas cosas, muchos apapachos, y te lo decían hace mucho tiempo. ¿Qué es más importante? ¿El primer te amo o este último te amo? El último que has recibido. Jennifer. El primero. ¿Cuál les gusta más? ¿El de hace muchos años o el de ahorita? Chuy. El de hoy. Antonio, ¿tú qué opinas? ¿El de hoy o el de hace mucho tiempo? Yo digo que el de hoy, porque si nos lo dijeron cuando estábamos chiquitos, pues a lo mejor no sentíamos como qué significaba, y pues ahorita ya si te dicen, pues ya dices, siento bonito, ya sabes lo que significa. Muy bien, Karen, ¿tú qué dices? El de hoy. El de hoy, Selene. El de hoy porque cuando estábamos por bebés no recordábamos. No recordábamos. Y entonces, los sacramentos les sucede lo mismo. Los sacramentos es un encuentro con Dios. Y si yo solamente quiero el de la primera comunión, es como pensar que yo solamente quiero el primer te amo de hace mucho tiempo. Ese te amo de cuando yo estaba bebé, pues es el que yo pueda decir que la primera comunión y es la única y la más importante, es como pensar que lo más importante es que me hubieran dicho te amo cuando yo estaba bebé y que ya no me importa que me digan te amo ahorita. Por lo tanto, un sacramento es importante estarlo recibiendo continuamente. Si yo pienso hacer mi primera comunión solo para hacer mi primera comunión, entonces mi sacramento, ¿de qué sirve? Si yo entre mis pienses, ya que haga la primera comunión, ya no voy a ir a misa, entonces, ¿para qué quiero hacer la primera comunión? Si yo solamente voy a hacer mi primera comunión para ir a la primera comunión y ya no ir a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, es como decir que a mí solamente me interesa que a lo mejor mi novia o mi novio me digan un te amo al principio y que decir que ese te amo vale para toda la vida. ¿A ustedes les gustaría que con la persona que se casen les dijera solamente un te amo al inicio, el día que te casas, y que ya no te volviera a decir jamás en tu vida te amo? ¿Sí les gustaría eso? ¿Antonio? No, No, ¿por qué no? porque pues nomás sentiría que me amó el primer día y no me va a estar amando cada... O sea, si nomás me lo dijo ese día, el primer día, pues nomás ese día lo sintió. Si ya no me lo vuelve a decir, pues es que ya no lo está sintiendo. Sí, ¿no? O sea, como que empieza a causar ese cortocircuito, ¿verdad? Decir, caray, entonces ¿sí me amas o no me amas? ¿Sí quieres estar conmigo o no quieres estar conmigo, Selene? Ya no te quiero, que me das más el día de como tomamos. Así es, entonces, y lo mismo pasa con nuestros sacramentos. De nada serviría decirle a Dios, ay, sí, Dios, yo te amo y nada más te amo un solo día y ya no volver a responder, ya no volver a orar, ya no volver a estar con Él. Entonces, repito, nuestros sacramentos pierden como ese encuentro de amor con Dios, porque los sacramentos también son un encuentro de amor con Dios. Y si yo le quiero decir a Dios que lo amo, si yo quiero encontrarme con Él, si yo quiero que Dios me sane, si yo quiero que Dios me toque, si yo quiero que Dios dice aquí, me vincule con Él, que me dé su fuerza, que me dé su amor o su fidelidad,
entonces yo debo de continuar asistiendo a mis celebraciones litúrgicas. ¿Para qué? Para encontrarme con Dios constantemente. Por eso es importante que nosotros asistamos a nuestras celebraciones litúrgicas, que nos demos tiempo de asistir de vez en cuando a nuestros templos, también hacer un momento de oración, ya lo veíamos la semana pasada, que utilicemos la casa de Dios para encontrarme con Dios y no solamente para ir a misa. ¿Por qué? Porque hay gente que confunde misa con templo, y es lo mismo misa y templo. No. ¿No? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Selene. ¿Qué es la misa y qué es el templo? La misa es diferente porque ahí es cuando te estás encontrando en ti con Dios, estás orándole, a ver. El templo pues, es la casa de Dios. Es solamente el puro lugar, ¿verdad? Muy bien, Antonio, ¿ibas a comentar algo? La misa es cuando tenemos que ir a celebrar a Dios porque está venciendo a la muerte, está resucitando. Y el templo es cuando vas así y le dices, le agradeces y te vas y te encuentras con Dios, no nomás a ir a celebrarlo. Perfecto, Chuy, ¿ibas a comentar algo? La misa es para escuchar la palabra de Dios. ¿Y el templo qué es? Visitar al Padre. Visitar al Padre, visitar el sagrario. Al templo. El templo es el lugar, ¿verdad? Es ese lugar donde se nos puede proporcionar la misa, pero no solamente se acude al templo cuando vamos a misa, ¿eh? Ahí les encomiendo ese detalle, ¿no? Vamos al templo, pues cuando nos preparamos en una catequesis, cuando vamos a pláticas, cuando vamos un ratito a orar sin necesidad de que haya misa, también el templo nos sirve, repito, para encontrarnos, son casas en las cuales nos encontramos con Dios. Entonces, hoy también se nos habla de la división de los sacramentos, y esta es una pregunta que viene en su catecismo casi al inicio. Nos habla que los sacramentos se dividen, repito, en tres. Uno se le llaman sacramentos de iniciación cristiana. Estos sacramentos son tres: bautismo, confirmación y Eucaristía. Se le conocen como los sacramentos de iniciación cristiana. Es decir, es como yo aquí le voy a entrar al equipo de Jesús, ¿no? ¿Y con cuáles opto estas tres medallitas o estos tres encuentros con Cristo? Son tres: bautismo, confirmación y Eucaristía. Si tienen forma de apuntar esto, apúntenlo, es importante. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Son bautismo, confirmación y Eucaristía. Y luego vienen los sacramentos de curación. ¿Cuáles son los sacramentos de curación? Son la de unción de los enfermos y la confesión. A eso se les conoce como los sacramentos de curación. Y después tenemos los sacramentos de servicio, se le conocen como sacramentos de servicio a la unción, perdón, al matrimonio y a la orden sacerdotal. A ver, ¿quién recuerda cómo son la división de los sacramentos? Entonces, Antonio, los de iniciación, ¿cuáles son? Bautismo, confesión, Eucaristía. Confirmación y Eucaristía, ¿eh? La confesión es de sanación. Confirmación es uno de la iniciación. Muy bien, ¿cuáles son los sacramentos de sanación? ¿Cuál es, Elene? Función de los enfermos. Ajá. Confesión. Y la confesión. ¿Y cuáles son los sacramentos de servicio? ¿Cuáles son nuestros sacramentos de servicio? Matrimonio y orden
sacerdotal. Pues muy bien, ya sabiendo un poquito entonces qué es un sacramento, dónde celebran los sacramentos, qué es la liturgia de las horas, ahora sí vamos introduciéndonos a este primer punto de encuentro llamado el bautismo. Este primer tema o este primer número ustedes lo pueden encontrar ya en su catecismo, ya en la segunda hoja, donde nos habla acerca del bautismo. Yo voy a leer el punto número 194 del Yucat y vamos a ver qué dice acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dice que el bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida, la puerta de entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios. Ojo, observen qué dice acerca del bautismo. Dice que es un punto de encuentro en el cual, dice, es el camino que nos lleva desde el reino de la muerte a la vida. Es el momento en el que Jesús nos rescata de la muerte. ¿Se acuerdan lo que sucedió o cómo en su tema pasado que ustedes leyeron, lo que decía hace ratito, decíamos, ¿no? Jesús termina, Dios mismo, perdón, termina salvando al pueblo de Israel por medio de las ¿qué? De las aguas. Es en el momento donde Moisés, por medio de Dios, por medio de Moisés, abre las aguas, donde el pueblo de Israel pasa por ahí y cuando pasa, cierra las aguas y permite la liberación del pueblo de Israel. Es decir, es por medio del agua que Dios libra de la muerte al pueblo de Israel. Pues el bautismo nos dice que es el camino que me lleva de la muerte a la vida. Nos dice que el bautismo es la puerta de entrada de la iglesia. Es decir, es aquel caminito donde se me abren las puertas para encontrarme con Dios. Es la primera puerta para encontrarme con Dios. De hecho, si nosotros nos vamos a los templos antiguitos, ustedes habrán dado cuenta que en muchos templos antiguitos la pila bautismal se encontraba en la puerta. ¿Por qué se encontraba en la puerta? Porque nos quería hablar desde la construcción que el bautismo es la entrada de la iglesia, que el bautismo nos abre las puertas del cielo. En el bautismo se nos da la oportunidad, se nos da la gracia, el regalo de pertenecer a la familia de Dios. Es el bautismo entonces, la puerta dice aquí, de entrada a la iglesia. Y dice también que es el comienzo de una comunión permanente con Dios. Es el comienzo de una amistad con Dios. Es el primer momento en el cual yo me encuentro con Dios y Dios me ofrece su amistad, su amor, su misericordia, su acompañamiento a lo largo de nuestra vida. El día de tu bautismo, Dios se comprometió a estar contigo, a cuidarte, a sanarte, a salvarte de la muerte, a librarte de la muerte. Dios te libra del pecado original. Entonces, el bautismo aquí nos lo definen de tres maneras. Es, número uno, el camino desde la muerte a la vida. Es el paso, es nuestra Pascua, el paso de la muerte a la vida a través de las aguas. Es la puerta de entrada a la iglesia y es el comienzo de una comunión permanente con Dios. Entonces, nuevamente, ¿qué es entonces el bautismo? A ver, ¿alguien lo recuerda? ¿Sí, Selene? La puerta a la iglesia, la puerta al cielo. Muy bien. ¿Qué otra característica, Chuy? Chuy. Brandon. Nuestro primer encuentro con Dios.
¿Qué más es el bautismo? Chuy. El camino de la vida a la muerte. Ande, pues al revés. De la muerte a la vida. ¿Sí? Muy bien, Kevin. Es una ceremonia cristiana, repito, en el cual dice algo, un punto importante, comienza una comunión permanente con Dios, la presencia de Dios en mi vida. Termina el Yucat hablándonos de lo siguiente acerca del bautismo. Dice, el bautismo es el sacramento fundamental y la condición previa de todos los sacramentos. Si se fijan, nuestro bautismo nos dice que es un sacramento fundamental y la condición previa de todos los sacramentos. Es decir, si una persona no está bautizada, entonces no puede recibir cualquier otro sacramento. Nosotros, el primer sacramento es el bautismo y nos abre la puerta a los demás puntos de encuentro con Dios. Dice que un sacramento, seguimos con el bautismo, dice, nos une a Jesucristo, nos une, nos liga a Cristo. El bautismo nos une a Cristo. Dice, nos introduce a su muerte salvífica en la cruz, nos salva. Es por medio del bautismo que Dios nos salva y por ello nos libera del poder del pecado original y de todos los pecados personales y nos permite resucitar con Él a una nueva vida sin fin. Cuando yo me uno a Cristo en el bautismo, Él me perdona nuestros pecados y nos perdona lo que se le conoce como el pecado original. Dice, puesto que el bautismo es una alianza con Dios, es el hombre que debe de dar su sí a Dios. ¿Alguien se acuerda del día de su bautizo? ¿Alguien se acuerda si le comentaron a ustedes que si quería conocer o encontrarse con Dios en el bautizo? ¿En el bautismo? No, ¿verdad? Estamos muy pequeños y a lo mejor ni nos dimos cuenta que nos bautizaron. Pero vamos a ver aquí qué dice. Dice, en el bautismo de niños, los padres confiesan la fe en representación de su hijo. Entonces, es en el bautismo donde nuestros papás le dicen sí a Dios por nosotros. Es en el bautismo donde nuestros papás, buscando nuestro bien, le dicen sí a Dios. Buscando que nos vaya mejor, buscando lo mejor de nuestras vidas, le piden la presencia de Dios en nuestras vidas, ya que el bautismo, vuelvo a repetir, nos une con Dios. El bautismo, entonces, vuelvo a repetir, nos une con Dios y es una alianza que tus papás le dicen o prometen que quieren que primero entre Dios que entre el diablo, ¿da? Los padrinos también son parte de ese sí que en representación de nosotros cuando estamos chiquitos le dicen sí a Dios. Es nuestro primer sí a Dios, pero este primer sí a Dios, repito, es un sí a Dios que nuestros papás, buscando nuestro beneficio y de tanto que nos aman, le dicen sí a Dios por cada uno de nosotros. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 5, dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Quien no se bautiza, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, dice, no puede entrar al reino de los cielos. Mateo 28:19 dice, y pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, entonces vuelvo a repetir, es el primer sí que le damos a Dios. Pero no se lo dimos nosotros de pequeño, sino fueron nuestros padres los que le dieron ese primer sí a Dios de nuestra parte, pidiéndole a Dios que estuviera con nosotros.
Entonces, hay gente que se va a bautizar de grande y la pregunta es, ¿Dios no ha estado con ellos? Claro que la respuesta es obvia, ¿verdad? Claro que Dios ha estado con ellos. Dios, aún a pesar de que nosotros no le digamos sí a Dios, Dios aún así nos ama. Dios aún así nos cuida. Dios aún así nos protege. Dice, hay una cita bíblica que dice, Dios hace que salga el sol tanto para buenos como para malos, es decir, para Dios no hay distinción. Sin embargo, el bautismo es ese primer sí que le damos a Dios. Y a lo mejor tú que vas a ser bautizado de grande, vas a tener una dicha, que ese sí se lo vas a decir tú. El decirle a Dios, sí, yo quiero estar en comunión contigo. Sí, Dios, yo te amo. Sí, Dios, yo quiero que estés conmigo. Sí, Dios, yo quiero que estés a mi lado. Entonces, si vas a tener la oportunidad de ser bautizado de grande, pues felicidades, porque tú vas a poder dar ese sí. Cuando nosotros estábamos pequeños, muchos de nosotros pues no tuvimos esa oportunidad. Ese sí lo dieron nuestros papás, ese sí nos lo dieron nuestros padrinos y ellos se comprometieron a cuidar de esa fe. Por eso es que nos mandan al catecismo nuestros papás, por eso es que nuestros papás se preocupan porque recibamos nuestros sacramentos, porque ellos quieren que nos encontremos con Dios. Entonces, el bautismo, vuelvo a repetir, es un punto de encuentro con Dios en el cual se nos abren las puertas del cielo, se nos abre la puerta de la iglesia y es una alianza. El bautismo dice entonces que es una alianza con Dios en el cual le decimos sí. Sí, Señor, sí quiero estar contigo. Su catecismo en la página del catecismo dice cómo se administran el bautismo, eso lo vamos a ver la siguiente parte. Ahí queda solamente la primera pregunta. ¿Qué es el bautismo? Es el punto de encuentro por el que Cristo te admite en la comunión con Él y con toda la iglesia, para toda tu vida. Así llegas a ser cristiano. Entonces, pues, ¿qué es el bautismo? Volvemos a repetir las tres frasecitas del principio. El bautismo es, dice aquí entonces nuestro Yucat, es el camino que me lleva de la muerte a la vida, la puerta de entrada a la iglesia y es el comienzo de una amistad con Dios. Entonces, el bautismo tiene como finalidad, repito, ¿qué es el bautismo? Es el camino que se traza de la muerte a la vida, la puerta de la entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con Dios, es decir, un vínculo que no se rompe jamás. Por eso es que el bautismo solamente lo recibimos una sola vez, porque es un vínculo que no se rompe jamás. El día que tú te bautices, eso ya no se vuelve a repetir jamás. Porque dice la misma Biblia, hay que tener una sola fe, un solo bautismo para el perdón de nuestros pecados. Es suficiente un solo bautismo para darle nuestro primer sí a Dios. Y dice aquí que es una alianza, es decir, implica un compromiso. Un compromiso de que si tú vas a ser un hijo de Dios, te vas a comportar como un hijo de Dios. Y por lo tanto nuestros papás tenían esa obligación de cuidarnos y hacer que nosotros fuéramos buenos hijos, que nos comportáramos como hijos de Dios. Porque el bautismo, pues además, nos hace hijos de Dios. Pues muy bien, entonces dos preguntas el día de ahora hemos tenido. Primera pregunta que vimos, ¿qué es lo que vincula a todos los sacramentos? ¿Qué tienen en común todos los sacramentos? ¿Quién recuerda entonces, ya para terminar, qué tienen en común todos los sacramentos, Brandon? Que nos encontramos con Dios. Muy bien. Y estos sacramentos se dividen en tres. ¿Alguien recuerda cuáles son las tres divisiones de los sacramentos? ¿Sí, Selene?
¿No prendiste tu micrófono, Selene? A ver, adelante. Bautismo, confirmación, Eucaristía. ¿Son los sacramentos de qué? De iniciación. ¿Cuál más hay? No me acuerdo. La otra era los sacramentos de curación. ¿Cuáles son los de curación? Confesión y ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Cuál, Antonio? Orden sacerdotal. No, y unción de los enfermos. ¿De acuerdo? Confesión y unción de los enfermos. ¿Y los de servicio cuáles son? Karen. Orden sacerdotal y matrimonio. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué se llevan hoy? ¿De qué es el bautismo? Sí, adelante. Selene. el camino de la muerte a la vida. El camino de la muerte a la vida. Muy bien, Jennifer. Es un punto de encuentro con Dios que nos abre las puertas de la muerte a la vida. Perfecto, muy bien. Antonio, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la puerta a la iglesia. Es la puerta a la iglesia y a los demás sacramentos. Muy bien. ¿Y qué más? Por último, es nuestro primer sí a Dios. Es nuestro primer sí a Dios que nos hace uno con Él, nos vincula con Él y le decimos nuestro primer sí a Dios. Y repito, habrá quienes sus papás se lo dijeron sí a Dios, pero habrá quienes pues les va a tocar decirle sí a Dios, ¿verdad? Decirle, sí Señor, yo quiero seguirme encontrándome contigo. Y no solamente lo quiero hacer una vez, sino lo quiero hacer muchas veces. Me quiero seguir encontrando contigo, porque habíamos dicho, ¿qué chiste tendría que solamente te dijeran te amo al principio y que ya no te lo dijeran después? Dios nos quiere decir que nos ama al principio de nuestra vida y que a través de nuestras vidas Él nos sigue amando y que está dispuesto a que nosotros lo podamos tocar, nos podamos encontrar con Él. Muy bien, entonces ahí su segunda actividad, eh, tienen que responder entonces nuevamente esta pregunta, ¿de acuerdo? Ahora sí, esta la anotan en su cuaderno. Esta es la segunda pregunta que van a anotar en su cuaderno. ¿Qué es el bautismo? ¿De acuerdo? ¿Qué es el bautismo? Esta pregunta la anotan en su cuaderno porque el padre les va a revisar el cuaderno con las preguntas. La primera pregunta que el padre pudiera hacerles es, ¿qué son los sacramentos? La segunda pregunta de examen que el padre les puede decir es, ¿qué es el bautismo? ¿De acuerdo? Entonces, para que lo anotes en tu cuaderno con tus palabras, con lo que vayas entendiendo, hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a hablar un poquito del bautismo, vamos a hablar más cosas acerca del bautismo y puedes investigar más cosas y preguntar más cosas acerca del bautismo, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se administra el bautismo y todo esto, y por mientras ya puedes ir leyendo páginas 65, 66, bueno, las preguntas de el bautismo, ¿de acuerdo? Que vienen ahora sí, la pregunta 65, la pregunta 66, la 67, 68 y 69, puedes leerlas, vamos a estar hablando entonces de estas preguntas. De hecho, en su catecismo, repito, el padre pidió que en un cuaderno fueras anotando esas preguntas y contestarlas con tus propias palabras. ¿De acuerdo? Entonces tu tarea, va a consistir en que me anotes esas preguntas. La 65, ¿cómo se administra el bautismo? ¿Qué frutos produce el bautismo en mí? ¿Quién puede administrar el bautismo?
¿Por qué se bautiza a los bebés si aún no pueden decir por sí mismos? ¿Qué es un padrino de bautismo? ¿De acuerdo? Entonces esas preguntas las pueden ir anotando en su cuaderno. Vamos a seguir hablando del bautismo y posiblemente resolviendo esas preguntas también, ¿de acuerdo? Abonándole a esas preguntas. ¿Dudas, jóvenes? No. Perfecto. Entonces, ya vayan anotando esas preguntas en el cuaderno, las vamos a ir contestando poco a poco, ¿de acuerdo? O si ya te la quieres ir contestando y después irle abonando, la puedes ir abonando. Igual, puedes dejar un espacio ahí, media hoja para cada pregunta, anota media pregunta y cada media hoja anota cada pregunta, ¿de acuerdo? Para que él tengas espacio para anotarle si le quieres anotar algo más que descubras en esta catequesis. Pues muy bien, jóvenes, fue un gusto verlos. Para los que nos van a ver en YouTube diferido, pues ya saben que la forma en que pueden ganarse su asistencia es mencionando quién está viendo el video y qué opinan o qué aprendió el día de ahora acerca del tema. Hoy vimos dos preguntas, es cuál es el vínculo de todos los sacramentos y qué es el bautismo. Esas dos preguntas hay que responderlas en los comentarios para su asistencia. Muy bien, pues anoten ustedes, por favor, su nombre completo para la asistencia y ya se pueden retirar. Gracias y que pasen bonita noche. Buenas noches. Buenas noches.